Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En nombre de Penguin Random House les doy la bienvenida a la presentación de Por la Tangente, un libro de ensayos y ensayistas de Jesús Silva Herzog Márquez. Muchas gracias a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por abrirnos este espacio virtual. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan del otro lado de la pantalla, desde sus hogares. Y por supuesto, muchas gracias a los presentadores, a quienes redundantemente presentaré brevemente y ociosamente porque son amigos a los que todos ustedes conocen muy bien y les tienen mucho cariño. Está con nosotros el autor Jesús Silva Herzog Márquez. Él es escritor, periodista, un agudo comentarista político, también es profesor del Tecnológico de Monterrey y colaborador del diario El Reforma. Ha publicado numerosos libros, entre los que quiero destacar Andar y Ver, La idiotez de lo perfecto y un par de cuadernos de observaciones y descubrimientos. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Romeo. También está con nosotros Isabel Zapata, ella es poeta, ensayista, traductora. Es autora de los libros de poesía Las noches son así, Una ballena es un país y el libro de ensayos Alberca vacía. También es cofundadora y editora de Ediciones Antílope. Isabel, muchas gracias. Gracias. Y también está con nosotros Fernando Sabater. Él es filósofo, novelista, dramaturgo, periodista, ensayista, lexicógrafo. Desde 1984 fue catedrático de ética en la Universidad del País Vasco y hasta su jubilación estuvo a cargo de la Cátedra de Filosofía y Literatura en la Universidad Complutense de Madrid. Entre su numerosa obra, traducida a más de 20 lenguas, podemos mencionar Ética para Amador, Política para Amador, Las preguntas de la vida y Los 10 mandamientos en el siglo XXI. Y sus novelas, La hermandad de la buena suerte y Los invitados de la princesa. Fernando, muchas gracias por acompañarnos esta tarde a la presentación del libro de Jesús Silva Herzog. Encantado de estar con vosotros. Los dejo con los presentadores y muchas gracias nuevamente por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias, Romeo. En la presentación muy breve que hiciste de los presentadores, mencionaste dos palabras que me parecen clave para hablar de este asunto que nos reúne, que son los ensayos, que son los ensayistas, que son el cariño y la amistad. Me parece que cuando hablamos del ensayo, hablamos fundamentalmente de una literatura que proviene de la amistad, que proviene del cariño y que proviene de la admiración también. Y por eso me da muchísimo gusto estar con Fernando Sabater, con Isabel Zapata, que tienen para mí estas dos características que representan pues esta cercanía, este afecto y al mismo tiempo la admiración y la gratitud por lo que he podido aprender de lo que ellos hacen. Y pensando un poco en estos dos elementos como justificación o como explicación de los presentadores, creo que hay otro elemento que también me parece importantísimo de que estén ustedes dos aquí y que es que son un muy buen pretexto para recordar a mi abuela y a mi madre y entender lo que ellas me decían y que repetían y yo no entendía perfectamente bien, y que es aquello de tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando. Entonces, pues a mí me gustaría empezar, Isabel, contigo. Hay en esta como expresión de la montura, pues una referencia al origen del ensayo que tiene que ver con estar trepado en un caballo como el que tiene en la pintura Fernando detrás, y que tiene que ver con este asunto como del paseo, como del extravío, de empezar a caminar y a ver hacia dónde nos lleva la conversación. No sé si quisieras empezar, Isabel. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta y muy emocionada de haber leído este libro y poderlo platicar con ustedes. Sí, en efecto, yo creo que me gusta mucho en la primera parte del libro como varias definiciones que se lanzan del ensayo, ¿no? Esto de que es un centauro, una serpiente, como las maneras de entenderlo, esta relación creativa entre escritura y pensamiento, y esta idea también de que el ensayo no busca llegar a ningún... que no estoy tan segura de que sea así en todos los casos, pero es cierto, tiene como una vocación pues por las orillas, por estar siempre en el margen. Y justo por eso es la primera pregunta que quiero lanzar para ustedes, porque me interesa mucho qué piensan. El libro tiene el subtítulo de ensayos y ensayistas, ¿no? Sin embargo, hay algunos pequeños ensayos del libro que
el protagonista no es exactamente o la protagonista un ensayista, sino más bien alguien que podría ser llamado más bien... Bueno, yo creo que tienes razón como en detectar el agujero que hay no solamente en el libro, sino en mi formación, que es la ficción. Yo soy un pésimo lector de novelas. Yo no las sé leer y este libro pues registra que no están en mi cabeza estos narradores que tú detectas que están ausentes. Sí hay una referencia, desde luego, a muchos poetas, pero en general no sé si sea así. Me parece que son poetas que también se expresan en prosa. Por ejemplo, estas cosas fantásticas de Szymborska, de sus consejos y sus recetas y sus respuestas a los lectores que les piden ayuda literaria, pues finalmente es el espacio no poético de la poeta, ¿no? Pero yo creo que tienes toda la razón que el ensayo por esta característica de no tener paredes, de no ser hermético nunca, pues permite que entre cualquier cosa y que se vierta en cualquier cosa, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, todos los géneros yo creo que son, en fin, salvo los profesores, que son los que los tienen muy claros y inmediatamente dicen, no, este es un ensayista, no, este es un poeta. Pero yo no conozco a nadie, digamos, que realmente sea escritor y que se siente delante de un ordenador o de una página en blanco y diga, bueno, ahora toca un ensayo, pero luego escribir un poema. No, uno escribe y más o menos lo que sale pues es una cosa u otra, ¿no? Pero antes se mencionaba una característica que yo creo que es bastante importante del ensayo, que la mencionabas antes, en estas cosas de un cierto cariño, un cierto afecto. Es decir, el ensayista instituye una relación personal con el lector, ¿no? Es decir, si uno va a estudiar un tratado, me da lo mismo que el tratadista sea simpático, antipático, lo importante es que sea un hombre con muchos conocimientos, con mucha bibliografía, con muchos... Pero en fin, lo que importa, digamos, es la objetividad del texto. Mientras que, en cambio, un ensayista, desde el primero, desde Montaigne, inmediatamente establece una relación personal. O sea, inmediatamente Montaigne lo empieza diciendo yo voy a hablar de mí. Comprendo que este es un tema poco interesante, de modo que adiós. Ya a la tercera línea de los ensayos ya se ha despedido del lector, si por si acaso no le interesa, porque es una cosa, algo personal. O sea, mientras que un tratadista nunca dirá, esto es un tratado, si a usted no le intereso yo, no, si a usted le interesa el tema, aquí tiene el libro, olvídese de mí, ¿no? Kant, por ejemplo, ¿no? Al comienzo de la crítica de la razón pura, dice yo, de nobis incessilemus, ¿no? Yo de mí no voy a hablar. Se nos fue ahorita Fernando, pero creo que regresa muy pronto. Le estaba pasando esto. Aquí ya te recuperamos. Sí, ya estamos de nuevo. No, que digo que por ejemplo, mientras que Kant empieza diciendo de nobis incessilemus, es decir, de uno mismo yo me voy a callar, yo de mí no digo nada, voy a hablar del mundo, voy a hablar de lo trascendente. En cambio, el ensayista, al contrario, empieza afirmando que va a hablar de él, aunque luego hable de otras muchas cosas. Y establece una relación que tiene que ser cordial. O sea, si a un ensayista le cae antipático, no lo puedes leer bien. O sea, los ensayos no tienes por qué conocer al autor, pero los tratados no tienes por qué conocer al autor, pero los ensayos exigen una cierta simpatía, por una cierta cordialidad de relación con el ensayista, ¿no? Y yo creo que eso introduce un nivel diferente de la lectura, ¿no? Esa lectura a la que importa el autor, como si fuera una carta que te escriben, no solamente una descripción objetiva de algo, sino una relación de corazón a corazón, de hombre a hombre, de mujer a mujer, ¿no? Sí, en ese sentido es como el género quizá más parecido a la conversación, ¿no? Y por eso quizá es también el género, como decías Jesús, más relacionado con los afectos, porque al final la conversación es una manera de afecto también, y una manera de amor, al final de cuentas.
Y esto creo que tiene que ver como con el uso y el aprovechamiento de los libros, pero también de cierta distancia de los libros, ¿no? En Montaigne y en muchos de estos escritores hay, desde luego, grandes lectores, pero que no se ponen el libro enfrente de la nariz para dejar de ver las cosas, ¿no? Esta tradición de acercarse a la letra, pero no asumirla como la última versión del mundo, sino como una sugerencia. Y el ensayista en ese sentido no es un profesor. Hay una actitud antiprofesoral, contraria a los principios de la autoridad, ¿no? Por supuesto, yo creo que digamos, el ensayista siempre es antiacadémico y de hecho en la academia, en la universidad, etcétera, cuando se quiere devaluar a un colega, se dice, bueno, él es un ensayista, no ha hecho tratado, es un ensayista, ¿no? Y ser un ensayista es como ser un vagabundo, ser un bohemio, ser algo que no es estar en la academia auténticamente. La academia es una gente seria. Una obra de estas gruesas, ¿no? De esas obras que si te apellidas Pérez, dicen, yo he estudiado Derecho tal en el Pérez, que es que el libro se convierte en una especie de última instancia, ¿no? Ha dicho el maestro Magister Dixit, y esto ya lo ha dicho y ya no hay nada más que decir. En cambio, el ensayista no, el ensayista siempre está insinuando, está serpenteando alrededor de uno, pero no está concluyendo, ¿no? Ese Flaubert, que también hablaba en alguna ocasión en contra del maldito afán de concluir, ¿no? Dice, lo que estropea a los humanos es el afán de concluir, ¿no? Bueno, pues el ensayista peca de otras cosas, pero no peca de afán de concluir, normalmente no concluye, ¿no? Ahora, pero no tendrá en ese sentido también razón el académico que ve con desconfianza al ensayista, porque yo creo que en el ensayo sí hay una trampa, que es esto de lo que decías, Isabel, como de las orillas, de simplemente sugerir, pero no involucrarse a plenitud con un asunto y explorarlo y agotarlo, como hacen de pronto con mucha eficacia los académicos. ¿No hay eso como trampa? Es como una cosa más realista, ¿no? Como que hay una frase por ahí, la verdad, apunté la frase, pero no me acuerdo de qué ensayo es exactamente de tu libro, que dice que el ensayista tiene la valentía de enfrentarse consigo mismo. Y en ese sentido, a mí me gusta mucho el ensayo el ensayista que se pelea, como que pone alguna idea y luego más adelante se contradice a sí mismo. Bueno, como Montaigne todo el tiempo, pero también otros, ¿no? Y sí, justo por eso es muy divertido leer ensayo, porque como que además si es un buen escritor también, o escritora, también te va jalando para un lado y te convence de algo y luego te jala para el otro, ¿no? Y justamente eso es lo que pues un académico quizá no se puede dar el lujo de después, ya que echó todo el rollo, de decir, bueno, pero igual estoy equivocado, o equivocada, como al menos no lo hacen tanto, aunque igual deberían. Pero el ensayista, en ese sentido, bueno, tú hablabas del valor o del coraje, pero yo también creo que en el fondo es un poco tramposo, ¿no? Porque empieza diciendo, no, yo no soy un especialista en esto, yo voy a hablar de esto, pero no soy un especialista, yo paso por aquí y simplemente se me ha ocurrido, pero no soy, ni mucho menos, o sea, no me pida usted que sea un experto, porque hablo simplemente como hombre de la calle, como persona no enterada del asunto. Claro, todo eso evita la crítica, ¿no? O sea, es decir, un académico en serio escribe un tratado y no puede refugiarse en la ignorancia, porque cuando uno escribe un tratado quiere decir que sabe de ese asunto, que se considera una autoridad en ese asunto. Entonces, si se equivoca con todo el equipo, vamos, se cae con todo el equipo porque él ha dicho que sabía del asunto y resulta que de pronto vemos que no sabe. Entonces, al ensayista nunca le puedes reprochar eso. Bueno, no sabe, no concluye, no dice tal, pero ya advirtió que él habla de esto como podía hablar de cosa, porque ese día le ha dado por ahí, etc. Entonces, hay una coquetería, ¿no? Una cierta coquetería en el ensayista, o sea, es decir, un fingir, no, si yo no soy un experto, ¿no? El experto es un señor muy aburrido, muy serio, yo soy una persona pues frívola que estoy aquí charlando, ¿no? En el siglo XVIII, por ejemplo,
había ese tipo de ensayista que lo que quiere es seducir al lector, ¿no? Porque claro, durante mucho tiempo hubo un público cautivo para los autores, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, en la Edad Media, pues los grandes curas, los profesores de las universidades medievales, etc., tenían un público cautivo. Incluso todavía ahora los profesores de universidad tenemos a los alumnos cautivos. Hay que dar unos segundos y vuelve. Regresará. Pero realmente, digamos, tienen que estar escuchando obligadamente. Mientras que en el 18 se descubre un tipo de público que no tiene obligación de escuchar al autor. O sea, que el autor tiene que ponerle algún cebo para que le escuche, que son las señoras, las mujeres, ¿no? Diderot, hablando de Rousseau, cuando ya habían regañado y ya se llevaban mal, y Diderot dice, no, es curioso que este hombre, que no dice más que disparates, que lo que dice es que lo que cuenta son las cosas arbitrarias, barbaridades que se han ocurrido, pero cuando lo estás leyendo, estás seducido por él y no puedes dejarle. Cuando lo estás leyendo, le estás dando la razón, estás intrigado por él, aunque lo que dice luego, cuando lo oyes serenamente, ves que es un disparate. Dice Diderot, eso es porque él se ha criado con mujeres. Y a las mujeres, cuando les hablas, tienes que seducirlas, pero no tienes ninguna obligación de escucharte. En el salón de Madame de Lefan o de Julie de Lepinage, donde se reunían las personas de la época, si un señor entraba y se ponía a dar una conferencia, inmediatamente todas las señoras se iban, porque claro, se aburrían. Entonces, el encanto era que tenías que contar las cosas de tal manera que sedujeran a los oyentes. Y de ahí el hecho de que, por ejemplo, Voltaire, etcétera, fueran muy reputados porque sabían mantener el interés de personas que no tenían obligación de escuchar, ¿no? Y se inventaban anécdotas, se inventaban... había un abate, amigo de Voltaire, que había escrito un libro que se llamaba El Newtonianismo para las señoras, ¿no? Y que era un libro que explicaba Newton para las señoras, a partir también de ideas de Voltaire. Por ejemplo, de los ignorantes en física, lo único que sabemos de Newton es eso de la manzana que se cayó del árbol y que le dio la idea de la gravitación. Bueno, esa idea no está en ninguna parte, se la inventó Voltaire para contar para introducir el personaje y que gente que no, digamos, sabía matemáticas y todo igual se interesara por él. Entonces, esa necesidad de hablar con un público, digamos, que no tiene obligación de escucharte, es lo típico del ensayista. El ensayista habla para legos, habla para personas que no están esperando una clase, que no van a vender, digamos, nada a partir de lo que tú les vendas, sino que simplemente tienes que seducirles, tienes que interesarles. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que el ensayo adquiera ese carácter moderno, ¿no? Porque ha incorporado un público intelectual que antes para el que antes no se hablaba, ¿no? Ese público de señoras ilustradas, etcétera, que aparece en el 18 y a partir de él, en el 19 ya pues los hombres que se dedicaban a trabajos, a profesiones liberales, etcétera, y que se interesaban por las cosas, pero no profesionalmente, sino simplemente pues porque les seducía la cultura, etcétera. Ese es el público del ensayista. Sí, y justo es el tipo de literatura más, bueno, creo, ¿no? La más difícil de hacer y la más gozosa, a la que no te ata ninguna obligación y a la que no te... Es como, claro. Ahorita que hablabas, Fernando, pensé en la literatura para niños, ¿no? Ahorita que decían de la no sé, del público más difícil, para mí son los niños, ¿no? Porque los niños no tienen ningún empacho en decirte, no me interesa en absoluto, y aventar el libro y nada, no tienen ni pena, ¿no? Como de... Entonces, mantener la atención de un niño... Y un poco esa cosa juguetona que tiene el ensayo, y es otra pregunta que quería hacerte, Jesús. En algún momento mencionas a Auden, y hay una frase que también me gusta mucho, que retomas de él, que dice, que define la comedia como una contradicción en la que no interviene el sufrimiento, que me gustó muchísimo. Y pensé en algo que hemos hablado tú y yo antes, sobre la incorrección política, ¿no? Y sobre la comedia en el ensayo, en la literatura en general, como que a mí...
me gusta mucho leer cosas que me hagan reír, los disfruto mucho, y a pesar de eso no es fácil encontrar ensayos, eso, no nada más cómicos, sino que realmente te hagan reír en voz alta, ¿no? En narrativa hay, yo creo que un poco más, pero ensayistas, bueno, Montaigne lo tiene, voy a pensar ahorita en algún otro par, pero eso te iba a preguntar, como que tú, ¿es algo que valoras especialmente al leer ensayo? Me parece interesantísimo esto que detectas. Ahí creo que la pista que nos explica muy bien este asunto es Alfonso Reyes, que hace esta diferencia entre la carcajada y la sonrisa. Yo creo que el espacio como la reacción en el gesto de los ensayos no es tanto la carcajada, es decir, un ensayo propiamente humorístico, digamos, no hay ninguno que esté en este catálogo. Ahorita no lo imagino de inmediato, pero creo que en todos podemos ver esta cosa de la ironía, la capacidad de burlarse de uno mismo, el darse cuenta de que uno se tropieza. Creo que eso está frecuentemente en el ensayo, pero forma parte de esto de lo que habla Alfonso Reyes, de esta sabiduría de él que sabe sonreír, ¿no? Y tiene una expresión como muy despreciativa incluso de los que se carcajean, como planteándolo más en términos simiescos, ¿no? Como de esto es subhumano, esta cosa como del estallido, el espasmo de la carcajada. Y en cambio tiene esta cosa quizá aristocrática del que sonríe, pero que pues no suelta baba, ¿no? Bueno, pero fíjate, además, que eso Nicolás Gómez Dávila en algún momento lo dice, ¿no? Que la risa perece muy pronto, es muy perecedera. Es decir, a nosotros vemos las tragedias griegas y nos emocionan y nos impresionan y nos hacen pensar sobre la vida, etcétera, pero nadie se ríe a carcajadas escuchando una comedia griega o a Plauto, etcétera. O sea, que la comedia ya no hace reír, nos interesa ver cómo cuentan la sociología de la época, etcétera, pero hacernos reír no nos hace reír. En cambio, la sonrisa sí que perdura. O sea, seguimos sonriendo con Montaigne, por supuesto, seguimos sonriendo con Cervantes, pero es una sonrisa. O sea, es decir, la sonrisa es imperecedera, dice Gómez Dávila. Y no cansa, ¿no? No cansa. No, y sobre todo, la sonrisa está ligada a condiciones duraderas de la existencia humana. O sea, el chiste, la risa, viene, por ejemplo, pues de un político, de una circunstancia momentánea. Es decir, la mayoría de nosotros, si lee un periódico de hace 20 años, los chistes ya no los entiendes, porque los chistes están relacionados con circunstancias del presente de aquel momento. Entonces eran muy graciosos, pero ahora, como hemos perdido la circunstancia, ya nos hacen gracia. En cambio, la ironía sigue siendo interesante. Quizá el más chusco, por decirlo así, el más propicio a la broma en el sentido fuerte del término, sea Mencken, ¿no? que al cual tú comentas mucho. Es el más humorístico en el sentido abierto del término. Un gran ensayista con mucho humor era Chesterton, ¿no? Los ensayos de Chesterton son extraordinarios y tienen muchísima gracia, pero claro, es una gracia, digamos, duradera. No son chistes sobre la reina Victoria, sino que son chistes sobre cosas mucho más duraderas y que por lo tanto nos siguen interesando. Sí. Sí, otra cosa que también creo que el ensayo tiene un lugar privilegiado, o puede hablar desde un lugar privilegiado, es desde lo más cotidiano, ¿no? Me gustó mucho esto, el texto sobre Mark Strand y la poesía gastronómica, porque hablar de comida es algo también que pues no se haría, bueno, sí se puede hacer desde la academia, pero desde la literatura y desde, bueno, en este caso es un poeta, no sé si te referías, no, sí hablas de poesía, ¿no? En ese fragmento. Sí. Y desde cómo también Szymborska como aborda lo trivial, y entre lo trivial y entre lo que parece más de todos los días, también se asoma lo que es más valioso. En una de las veces que está Szymborska, también
me acordé de Mary Oliver, que es alguien que no está mencionada en el libro, pero hay una frase muy linda de ella que dice que para ser poeta, más bien, Szymborska dice que para ser poeta hay que poner atención, y Mary Oliver dice algo muy parecido. Entonces, que poner atención es como lo principal, y creo que todo el libro tiene esto, ¿no? Que hay una parte que dices que como que todos podrían ser prólogos a otra cosa, ¿no? Y eso es algo que, como son, para quien no lo haya leído, son como textos muy breves, que funcionan, que a mí me gustó poder pensar en alguno de los autores mencionados que igual ya había leído, pensarlos desde otro lugar, y a los que no he leído, pues que se me antojó leerlos. Y creo que en ese sentido, me quedé con ganas en algunos casos de que fueran un poco más largos, porque todos son muy breves. Pero bueno, también como esto del día a día y de lo cotidiano, creo que es algo que está muy bien representado en el ensayo. Y que se puede hablar muy cómodamente desde el ensayo, de eso como cosa mundana. Como que no hay este examen de admisión de qué es lo que es suficientemente digno para que yo lo atienda, ¿no? Sí. Y nuevamente en Montaigne eso es una maravilla, ¿no? Como sí, cualquier cosa, la comida, por ejemplo, y sus paseos y sus cuestiones hasta físicas y anatómicas tienen un lugar ahí, ¿no? Sí. A mí eso me parece fantástico porque creo que sí estamos ante un mundo de la superespecialización y de la credencialización. Es decir, tú necesitas este pasaporte para hablar de este asunto que es el que tiene la dignidad para estar en letra impresa. Y creo que los ensayistas nos dicen al diablo con esos diplomas, ¿no? Sí, en realidad sí. En ese caso, Montaigne es de una libertad de espíritu que incluso ahora todavía a nosotros nos sorprende. O sea, Montaigne tiene uno de los ensayos comienza diciendo que él a veces tiene ideas, digamos, que le cuesta sacarlas, que están como, en fin, como demasiado duras y tal, y en cambio otras que son muy fluidas. Y dice, eso es como cuando uno va a cagar al váter, que a veces pues no puedes más que cagar unas bolas duras, y en cambio otras veces, bueno, claro, la libertad de espíritu que hay que tener para poner ese ejemplo, incluso ahora nosotros, que ya han pasado siglos, etcétera, nos escandalizamos un poco, diciendo, pero ¿qué dice este señor? ¿No? Y sin embargo, a Montaigne le parece normal, y dice, ¿por qué no vas a hablar de eso? ¿Por qué no vas a compararlo eso si todos entendemos esa comparación? Y que en el fondo es muy expresiva de lo que puede ocurrirnos, ¿no? ¿Por qué no vamos a utilizar, por qué vamos a retroceder ante utilizar esa expresión? Bueno, sin embargo, dudo de que hoy, incluso en un periódico serio, etcétera, te permitan poner una frase de ese tipo. Mientras que Montaigne lo decía con toda tranquilidad. Y además, sobre todo, Montaigne no lo decía para provocar. O sea, no había ningún intento, porque ahora nosotros lo pondríamos para provocar, para ver qué reacción produce. Montaigne lo decía porque era el ejemplo que le parecía más adecuado para lo que él quería decir en ese momento. Entonces, eso me parece de una libertad de espíritu verdaderamente asombrosa, ¿no? Sí, porque no está frente a estos policías que de repente han aparecido en épocas recientes de bueno, qué es lo que se debe decir y qué es lo que... ¿no? Ahora todo está prohibido, ¿no? Sí. También alguien que me faltó, y esa es una pregunta que igual me gustaría hacerles, que me faltó leer, que extrañé del libro, es a Natalia Ginzburg, que es mi ensayista favorita, yo creo, y que tiene justo este ensayo muy lindo que se llama Las pequeñas virtudes, donde hablo de la crianza de los niños y de cuáles son las virtudes que hay que enseñarles. Y justo es un ejemplo de un ensayista que pone al mismo nivel, como dices, ¿no? O sea, que es muy horizontal en su entendimiento del mundo, en los grandes temas y los pequeños temas, y cómo al final lo que importa de la vida no está, y no es por despreciar como la no sé, alta cultura, no sé cómo llamarlo, pero está en los detalles de todos los días y se asoma en las cosas más pequeñas y en los detalles más pequeños. Entonces la pregunta era, ¿hay alguien que ya que entregaste el libro y ya en estos últimos meses has dicho, ay, me faltó o me hubiera gustado incluir? Lo que pasa es que la idea del libro no es tanto que sea como el canon, porque esa sería un asunto de quiero que estén aquí los que me parecen los más importantes o los que han sido pues incluso más influyentes personalmente. No es esa la idea,
¿Cómo se Porque construye? sí tiene como el origen de muchas casualidades, que tiene que ver con que apareció una biografía y eso te lleva a leer algo que no habías leído, que es el aniversario de alguien y entonces en internet te encuentras una pista. Entonces, es decir, no es el curso, no es el libro de un curso sobre ensayo, que sería otra cosa, ¿no? Y en ese sentido, pues falta todo, ¿no? Incluso creo que sobre estos autores, pues lo que hay no es una exposición del pensamiento del autor. Es decir, No. hay un texto sobre Ortega. No es un texto que explore la filosofía de Ortega, es agarrar un elemento y simplemente como explorarlo un poco más, ¿no? Por eso creo que lo del título funciona, porque es como rozar las cosas, ¿no? Como Pues, guiños, como ¿perdón? ventanitas, como pequeñas ventanas, ¿no? Como a a esos autores. Yo creo que sí. Sí. Y también como aperitivos, ¿no? Son como aperitivos de los autores. Yo lo leí, antes le decía a Jesús, antes de entrar en el Zoom, que me ha hecho leer muchos de los autores que mencionas. O sea, de pronto lo leía y de pronto decía, esto no lo recordaba yo, esto es un aspecto que inmediatamente ibas a buscar si tenía algún libro a mano de ese autor para confirmar. O sea que el ensayo tiene una cierta condición de aperitivo, no agota el autor. Nunca después de un ensayo dices, bueno, ya no necesito leer al autor porque ya me ha contado este señor todo lo esencial. No, todo lo contrario. Más bien te abre el apetito, te abre el deseo de conocer al autor, ¿no? Entonces, los ensayos son siempre como pequeños aperitivos. Yo creo que el éxito mayor de un ensayista es cuando alguien te dice, oye, leí tal ensayo tuyo y a partir de ahí, mira, me ha apetecido mucho leer a Chesterton, leer a ti. Bueno, yo eso es lo que más me complace, porque dices, bueno, efectivamente, ¿no? Yo lo que quería era eso, que el ensayo no sea un punto de llegada, sino un punto de partida, ¿no? Que a partir del ensayo se siga leyendo. No, ya está, ya lo he leído, ya lo sé todo, ya eso paso la página y voy a otra cosa. Sí. A mí me encanta que digas esto, Fernando. A mí me parece que ese es como el gran premio que tiene uno. No es, estoy de acuerdo con lo que dijiste, me gustó lo que escribiste, sino no conocía a este autor, no había visto esta película y me encantó. Eso creo que yo creo que es el gran gozo de un profesor, por ejemplo, ¿no? El hecho de lanzar cosas y a lo mejor de pronto prenden a alguien que le ayuda a entender mejor las cosas, ¿no? Oye, decías, Fernando, antes de conectarnos, de un asunto que me atrajo mucho sobre esto que habías detectado en el como retrato contrapuesto de los dos grandes ensayistas mexicanos, Reyes y Paz. Me quedé como con el interés de que nos contaras de esto. Bueno, si tú lo cuentas, yo Sí, lo pero que hacía precisamente el comentario que tú hacías, que me parece muy adecuado, porque como decimos, efectivamente el autor de ensayos tenemos una vinculación con él cordial, es decir, sabemos su talante, ahorita viene. Sí. Desaparezco de vez en Sí, cuando. aquí El está. ensayista está presente constantemente en el ensayo, con sus vicios, con sus manías, ¿no? Y entonces con su carácter también. Entonces tú cuando comparas Reyes, el conversador, el hombre de conversación, de tertulia casi, y Paz, el polemista, el combatiente, el que habla, digamos, pero lucha también en hablar, etc. Bueno, son dos vertientes del ensayo. O sea, hay ensayistas que efectivamente lo que hacen es te introducen en un mundo pues, razonable, amable, erudito, etcétera, te hacen sentir a gusto, te hacen sentir listo, ¿no? Te hacen sentir más inteligente de lo que eres, como aquella señora que cuentan que una mujer de la limpieza, una persona muy humilde, que no se perdía ninguna conferencia de Ralph Waldo Emerson, ¿no? El trascendentalista americano. Y Emerson pues viajaba por ahí, por Nueva Inglaterra, dando sus charlas que eran más bien abstrusas,
y alguien le hizo notar que siempre en primera o segunda fila estaba esta señora que seguía todas sus conferencias, etc. Por otra parte, Emerson era un gran ensayista también, sin duda. Y entonces, bueno, con esa cosa democrática americana, pues inmediatamente Emerson se acercó a la señora y dijo, señora, entonces, ¿le interesa a usted la filosofía trascendental y tal? Y dijo, ay, no, yo qué más quisiera. Bueno, es que me han dicho que viene usted a todas mis conferencias. Y sí, porque me gusta que nos habla usted como si todos fuéramos inteligentes. Bueno, ese ensayista que habla a todo el mundo como si todo el mundo fuera inteligente, cultivado, como si todo el mundo fuera de buena compañía, como si fuera una persona de buena compañía. Y frente a eso está el polemista que, digamos, te hace sentir en cierta forma incómodo. O compartes su lucha, o sea, te pones a su lado y entonces vas detrás de la bandera a la carga contra los enemigos, o bien te ves que viene frente a ti, que te encuentras entonces en una situación incómoda y polémica. Pero son dos aspectos diferentes y los dos son muy atractivos. Dentro de la escritura, los dos son muy atractivos. O sea, unas veces está uno con más ánimo de leer a un autor como Reyes, pero otras veces necesitas la adrenalina de leer a un autor como Paz, ¿no? Sí. Perdón, Romero. Sí. No, Isabel, comenta. Muy rápido, nada más. Yo creo que es algo que a mí en una tutoría del FONCA, en una beca que tuve acá de poesía, mi tutor me dijo algo que se me quedó muy grabado y que me hizo pensar ahorita el comentario de Fernando, es que siempre hay que escribir que siempre hay que escribir asumiendo que la persona que te está leyendo es más inteligente que tú, o igual inteligente que tú, ¿no? Porque creo que... no sé, ante estas dudas cuando estás en un taller de escritura, ¿no? Que dices que no sé si se va a entender, estoy asumiendo que el lector tiene como cierto entendimiento de estos temas y no estoy segura si lo va a tener, pero ese consejo como que se me quedó muy, muy grabado y creo que es algo que yo aprecio mucho cuando la persona a la que estoy leyendo me asume igual, me asume como una igual y no me, ¿cómo decirlo? No me trata con condescendencia. No me esnovea, ¿no? Exacto. Sí. Ahorita, y pensé que es una de las características de los ensayos que más me gusta, ¿no? Quien me habla en ese tono. Ya. Me uno a la conversación porque lamentablemente me toca el papel de pasar el tradicional papelito que nos avisa que nos quedan ya solo 5 minutos, aunque estamos en esta modalidad virtual, no estamos exentos de ese tipo de avisos, pero también quería plantear una pregunta. Al principio de la conversación platicaban sobre la naturaleza del ensayo, sobre cómo el ensayo está presente de alguna u otra manera en todos los géneros. En la poesía hay un poco de ensayo en la poesía, también en la narrativa, y a veces, bueno, por lo menos en lo particular, creo que lo que más me gusta de la narrativa es lo que tiene de ensayo, pero también algo tiene de particular el ensayo que siempre nos hace a los ensayistas estarnos preguntando por su naturaleza. Constantemente regresamos en el propio ensayo a preguntarnos qué es un ensayo. Y también lo hace Jesús en su libro. Regresa a las definiciones clásicas, a la de Reyes sobre el centauro de los géneros, y siempre nos encontramos con que el ensayo tiene una naturaleza esencialmente híbrida. Hay una combinación de fuerzas que lo jalan por distintos lados. Y siempre regreso a esta definición que me gusta tanto de Ezequiel Martínez Estrada, que además plantea muy bello ensayo sobre Montaigne, que dice que el ensayo es la historia universal de una persona, la historia universal de uno mismo, porque el ensayo pareciera tener esa contradicción, esa ambigüedad esencial entre lo universal y lo íntimo. También pienso en este también muy hermoso prólogo de Borges a su obra completa, que dice que quiere hacer una confesión que será íntima y general a la vez. Y pienso que el ensayo siempre tiene eso, tiene algo de confesión, de carta a un amigo, pero al mismo tiempo siempre quiere decir algo que pretende ser universal, aunque sea tentativo. Bueno, quiero lanzar esa comentario, pregunta, discúlpenlo, por si es que están de acuerdo o si ven esa ambigüedad esencial en el ensayo. Yo quería decir que antes me ha recordado, yo he estado
varias veces en jurados de premios de ensayo, ¿no? Por lo menos en un premio de ensayo de Espasa estuve mucho tiempo, vamos, bastantes años ahí en el premio. Entonces, las 3/4 de las discusiones que teníamos en el premio no eran sobre a quién íbamos a dar el premio, sino si el libro era un ensayo o no era un ensayo. Entonces, ya cada vez que empezábamos a discutir, todo el problema era, bueno, pero esto es poco ensayístico, porque esto es casi un tratado. No, es un ensayo. No, pero tiene demasiado poesía, no sé qué. Bueno, entonces no había nunca forma de... Se nos iba el tiempo buscando al ensayo puro, al ensayo que no tuviera ninguna duda de que era ensayo. Y es que probablemente ese centauro es muy difícil de encontrar. Su propia naturaleza mixta, mestiza, hace que siempre sea inasible también, siempre tiene una dosis mayor de caballo o de hombre, en fin, siempre es distinto, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, Romeo. Me parece que esta naturaleza híbrida, mestiza del ensayo lo hace indefinible. Entonces puede uno aludir a ciertas referencias, ¿no? Pensar en esto del centauro, a mí me parece muy atractivo, como lo planteaba Fernando en términos de la seducción de la víbora, la que va serpenteando y nos va coqueteando, y al mismo tiempo es también un engaño, ¿no? Pero sí, me parece muy absurdo ponerle la cajita para decir aquí dentro están las cosas que constituyen el género y del otro lado ya es algo que no pasa la prueba del concurso del que habla Fernando, ¿no? Pues no sé si tengamos otro ratito. Quedan un par de minutos, no sé si quieran platicar de algo más, aprovechémoslos. La gente ha mandado saludos, pero todavía no se han... Quizá lo que diría Romeo es como que, digamos, el ensayo en este momento tiene como una oportunidad muy valiosa frente a las opiniones tajantes que escuchamos todo el tiempo, porque creo que lo que predomina en este momento es la vehemencia de opiniones muy fuertes, muy herméticas, sobre todo con una certeza absoluta y que básicamente tiene un propósito de hostilidad. Los que están del otro lado son los enemigos del alma nacional, ¿no? Yo creo que el ensayo en ese aspecto es una vacuna muy importante para el dogmatismo que ahora tiene dispositivos tecnológicos terribles, ¿no? Sí, en ese sentido, perdón. No, Isabel. No, también pienso en Montaigne, ¿no? Que Montaigne justo su tolerancia venía justo del escepticismo, ¿no? O sea, es como la característica del escepticismo y de la duda, no solo de la duda ensayística, esta duda medio romántica, medio literaria, sino incluso, o sea, que Montaigne decía, y perdón por traerlo siempre a colación, pero está muy presente en el libro y además está muy presente siempre, obviamente, en cualquier conversación sobre el ensayo, pero el decir justo porque no lo sé, porque no podría afirmar vehementemente algo, justo por eso hay que ser tolerante a otras ideas, porque podrían bien estar en lo correcto, tanto como quizá yo esté en lo correcto, ¿no? Entonces, también como o sea, políticamente, la naturaleza como filosófica escéptica de Montaigne deriva en una tolerancia política, o sea, está unido al final de cuentas, creo. Pero, bueno, nos quedaría, pero eso yo creo que tiene que ser ya para, no sé si para otro Zoom o para otra feria de Guadalajara discutirlo, porque hoy, en lugar donde hay pequeños ensayos, pero con más frecuencia y con más abundancia, es en el periodismo, los periódicos. O sea, en la prensa es donde hoy tenemos ocasión de ver ensayos. No solamente ensayos literarios, sino ensayos sobre política, sobre ciencia, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que muchas veces el ensayo periodístico tiene esa especie de afán tajante y polémico que no es el afán escéptico que tenía Montaigne. O sea, mientras que Voltaire a veces podría pasar por un autor de periódicos, y él escribía, digamos, para gacetas de su época, etcétera.
En cambio, los gacetilleros actuales, los periodistas actuales, suelen ser mucho más tajantes y mucho más dogmáticos. Tienen la forma del ensayo, pero el contenido es siempre un contenido de convicción y de creencia fuerte, incluso inquisitorial, intransigente. Eso probablemente es curioso que en los periódicos que tienen la forma del ensayo, la forma breve, sugestiva, etcétera, pero por otra parte no suelen tener esa especie de tolerancia escéptica que tienen el ensayista puro, por lo menos el ensayista a lo Montaigne, ¿no? Pues el tiempo ahora sí se nos ha agotado, es una pena, ha sido una conversación muy agradable en torno al libro de Jesús Silva Herzog Márquez, Por la tangente, de ensayos y ensayistas. Si les ha interesado, que seguramente sí, por favor les pido que se acerquen a buscarlo y hacer herida, y si no, el libro también puede encontrarse ya sea en su formato electrónico, pero también lo pueden comprar el libro físico, pueden entrar a la página de megustaleer.mx. Les agradecemos muchísimo su presencia esta tarde en la presentación del libro. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Isabel, Jesús, y un saludo a todos hasta sus hogares. Gracias.